Bienvenidos litigantes, jueces y estudiantes avanzados de Derecho. Hoy abordaremos un tema complejo y con un alto contenido práctico, el contrainterrogatorio del perito en el ámbito de los litigios civiles. Para guiarnos en este análisis tenemos el honor de contar con la participación de destacado litigante y experto en juicios civiles, quien ha dirigido más de 3.000 juicios civiles y arbitrales y ha participado en el interrogatorio de más de 6.000 testigos. El entrevistado es autor de una docena de libros sobre litigio civil e interrogatorios, el doctor Sergio Artavia Barrantes. Doctor Artavia, es un placer tenerlo con nosotros para este diálogo en este tema tan interesante y del diario vivir en los litigios civiles. El placer es mío. Poder compartir con la comunidad de litigantes, estudiantes avanzados de este tema, es un desafío académico y la práctica diaria de los litigios civiles complejos. Es fundamental que la comunidad jurídica domine estas técnicas, especialmente cuando la prueba pericial se vuelve el eje central de controversias complejas, como las que vemos en casos de responsabilidad civil o incumplimiento contractual. Absolutamente, doctor Artavia. Comencemos por el principio, estableciendo la piedra angular de nuestro tema. ¿Qué debemos entender en esencia por el contraexamen del perito? Usted, que ha dedicado su estudio a la profundidad de estas herramientas procesales, ¿cómo lo define? El contrainterrogatorio del perito, tal como lo concebimos, es el examen oral de la pericia ofrecida por la contraparte. Es crucial notar que esta pericia puede ser tanto privada como oficial. El punto central aquí es que estamos ante una prueba que, ofrecida por la otra parte, resulta desfavorable o perjudicial para nuestra propia teoría del caso. Por lo tanto, el contraexamen es la herramienta defensiva y ofensiva diseñada para mitigar, neutralizar o idealmente destruir ese impacto negativo. Es decir, no es simplemente un turno de preguntas, sino una estrategia para desarmar un argumento científico o técnico que nos está afectando en un litigio de, por ejemplo, daños y perjuicios personales derivados de una negligencia profesional. Precisamente. Y esto nos lleva a los objetivos. Litigante, ¿cuántas veces has sentido que la opinión del perito contrario parece inamovible ante el tribunal? El contraexamen tiene metas muy claras, aunque con ciertos matices que lo distinguen del contraexamen de un testigo lego. Hablemos de esos objetivos, doctor Artavia. ¿Cuáles son las metas primordiales al enfrentar el testimonio de un experto contrario en un caso civil de gran cuantía? Hay dos objetivos principales que se persiguen de manera simultánea o alterna. El primero, y quizás el más obvio, es desacreditar al perito. Esto puede lograrse desacreditando su calidad como órgano de prueba. Por ejemplo, si logramos demostrar que el experto tiene un interés directo en el resultado del juicio civil, su credibilidad como fuente de información técnica se ve comprometida. También desacreditamos al perito si demuestra que está declarando sobre áreas donde no ha acreditado su conocimiento especializado. En un caso de incumplimiento de contrato que implica un análisis financiero, si el perito es un ingeniero sin formación en contabilidad forense, ese conocimiento no acreditado puede ser un punto de quiebre. Sabe usted que esta distinción es vital. No es lo mismo atacar al experto como persona que atacar la sustancia de su trabajo. Los dos aspectos requieren una labor meticulosa e independiente que solo la práctica diaria puede enseñar. Es un matiz crucial. El segundo gran objetivo es desacreditar el testimonio pericial en sí mismo. Aquí nos centramos en las conclusiones a las que llega el perito. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si se demuestra que el perito utilizó procedimientos antiguos o que están en desuso en la disciplina, o si existe un error en las premisas sobre las cuales construyó su dictamen. Además, hay que explotar la realidad de las ciencias. Incluso en áreas técnicas, a veces no es posible acreditar una conclusión con completa certeza, aunque ésta sea altamente probable. Pero debemos ser cautos. Litigante, ¿cree que cualquier margen de error le servirá? La respuesta es no. Hay que tener en cuenta que no cualquier margen de error es relevante para desacreditar el testimonio del perito. Esto subraya la necesidad de una preparación quirúrgica, pero el contraexamen, usted lo menciona, también tiene un objetivo constructivo, ¿no es así? Así es. El segundo gran objetivo, y que a menudo se subestima, es rescatar aspectos positivos de nuestro caso. Buscamos obtener del testigo experto información que sea favorable para nuestra propia teoría y que nos permita probar nuestras alegaciones en el litigio civil.
Las reglas del contraexamen, en este sentido, son iguales a las que rigen para los testigos legos. Doctor Artavia, ahora llegamos a la parte donde el litigante siente más presión, enfrentar a un experto en su propio campo. ¿Usted qué opina? ¿Cuál debe ser la regla de oro del litigante al decidir si interroga o no al perito de la contraparte en un caso de responsabilidad contractual? Aquí debo enfatizar una recomendación estratégica de suma importancia. Es muy aconsejable evitar preguntar, salvo que sea estrictamente necesario. Evitar preguntar, esto puede parecer contraintuitivo. La razón es obvia y práctica. El perito de parte ya te ha establecido una tesis que es opuesta a la nuestra. Entrar en un debate técnico con el perito es, en la mayoría de los casos, una batalla perdida de antemano. Estamos enfrentando a alguien que domina la materia objeto del interrogatorio. A menos que el abogado mismo sea un experto en el tema, lo cual es raro, el perito siempre sabrá cómo escapar a las cuestiones de forma solvente. Y casi siempre, esto resulta en perjuicio de nuestra defensa ante el tribunal. Por lo tanto, si no tenemos un plan perfectamente trazado y más importante aún, si no contamos con apoyo científico externo, mejor abstenerse de preguntar. Es decir, el silencio puede ser la mejor defensa. Pero, ¿qué ocurre si la pericia contraria es tan dañina que no preguntar supone un riesgo alto de una resolución desfavorable en nuestro caso de servicios de turismo, por ejemplo, donde la pericia técnica sobre fallas de seguridad es demoledora? Si es absolutamente indispensable contraexaminar, porque el riesgo de una resolución desfavorable es alto, entonces la preparación es la clave de bóveda. Hemos de tener preparado un interrogatorio con la ayuda indispensable de nuestro propio perito o consultor experto. Si estamos bien asesorados y conocemos a fondo nuestros argumentos y también los puntos débiles del informe contrario, el experto de la contraparte, obligado por su inherente deber de imparcialidad, puede ser forzado a reconocer algún extremo que nos ayude a recuperar nuestras opciones finales ante el tribunal. Un punto concedido por el experto contrario es oro puro en un litigio civil. Pasemos a la ejecución. ¿Qué tipos de preguntas son las más efectivas para desmantelar un dictamen pericial en casos de protección al consumidor o daños personales? Existen varias categorías de preguntas estratégicas que el litigante debe manejar. Primero, tenemos la falta de experiencia del perito. Aquí buscamos minar la credibilidad y solvencia del experto ante el tribunal. Hay que investigar si su experiencia es real, tanto académica como práctica, en las materias específicas que aborda el caso. Litigante. Ha corroborado como litigante que el experto en valoración de daños realmente maneja la jurisdicción específica aplicable a su caso. Pero cuidado, hay que estar muy seguro de lo que se pregunta, pues de desconocer la respuesta que dará el experto, mejor no aventurarse. Segundo, podemos cuestionar la metodología aplicada. Esto debe ser corroborado por nuestro propio experto. Nos limitamos a supuestos donde el perito de la otra parte haya empleado una metodología anticuada, una metodología sin soporte en la disciplina, o que sea completamente errónea. Al demostrar que la metodología no se ajusta a la normativa o el estándar de la disciplina, cuestionamos directamente la validez de las conclusiones de esa pericia en el caso de responsabilidad civil. Tercero, el deficiente planteamiento del problema que suscita la pericia. En muchos casos de incumplimiento contractual, la pericia nace de un enfoque erróneo de la cuestión o deja sin resolver algunas de las cuestiones que sirvieron de base a su proposición. Nuestro consultor o perito debe habernos orientado para detectar este fallo inicial. Si el experto respondió a la pregunta equivocada, su conclusión es irrelevante para el tribunal. Cuarto, las conclusiones del dictamen erróneas. En este supuesto, el método pudo haber sido correcto, pero la interpretación de los resultados se aleja de la conclusión técnicamente correcta que nuestro perito estima. Es decir, el perito hizo bien el experimento o el cálculo, pero leyó mal la tabla o el resultado. En estos casos, si se vislumbra cierta imparcialidad en esa interpretación, hay que sacarla a la luz ante el tribunal. Y quinto, doctor Artavia, ¿cómo manejamos la evidente parcialidad del perito? Porque a veces el tono lo delata. Si observamos en el perito cierta parcialidad a través de su lenguaje verbal y no verbal, especialmente en el tono y el contenido de sus respuestas, es necesario emplear técnicas que ayuden a resaltar esa actitud ante el tribunal. Esta actitud está claramente alejada de su obligación de imparcialidad como perito. Al cuestionar su imparcialidad de forma palpable, debilitamos el valor de su prueba. Ahora
Algo crucial sobre el tono. Debemos evitar caer en conductas agresivas con el perito. Es mucho más conveniente mantener un tono amigable o al menos neutro. Las preguntas deben ser claras, sencillas y cortas, y siempre empleando un tono lo más neutro posible al efectuarlas. El contraste entre nuestra neutralidad y su parcialidad será evidente para el juzgador. Claridad, sencillez y neutralidad. Doctor Artavia, pasemos a la estructura. En un caso complejo de daños derivados de una mala praxis, ¿cómo debe el litigante organizar su contraexamen para que sea lo más persuasivo posible? La estructura del contraexamen en el ámbito civil debe seguir un orden temático. Se recomienda una estructura que primero cubra las distintas conclusiones y solo después aborde los procedimientos que se llevaron a cabo para arribar a esas conclusiones. ¿Por qué priorizar la conclusión sobre el procedimiento? Porque nos interesa destacar la conclusión que es desfavorable para luego, en detalle, revisar los aspectos metodológicos y los detalles que llevaron a esa conclusión. Una vez que ya hemos fijado la conclusión en la mente del juzgador, la desmontamos paso a paso, siguiendo un orden cronológico al explicar el procedimiento. Este orden cronológico debe hacerse cargo de los distintos pasos que se dieron en el tiempo para llegar a la conclusión expuesta. Además, si el experto se refugia en tecnicismos incomprensibles, algo común en peritos que defienden una tesis débil, hay que controlarlo. Si insiste en utilizar términos difíciles, hay que pedirle que explique su significado en términos legos. Esto nos lleva a la relación entre el perito y el tribunal. El tribunal, aunque versado en derecho, es lego en la materia técnica que se discute, como la ingeniería de un producto fallido. Es un punto esencial, dada la amplitud del objeto de la declaración de los peritos y el poder de su conocimiento experto, el litigante debe ser diligente. Al presentar al perito de la contraparte, se debe tener especial cuidado en destacar cómo la apreciación de los hechos y las opiniones vertidas exigen un conocimiento especializado. Hay que dejar claro que la mirada común del lego resulta abiertamente insuficiente para una adecuada comprensión de la materia. Incluyendo a los jueces. Por supuesto, es importante hacerle ver al tribunal que respecto de ese conocimiento especializado, ellos también están en la categoría de legos. La implicación es profunda. Si le creen al perito, deberán preferir sus conclusiones técnicas a cualquier conclusión que los propios jueces pudieran detentar de forma autónoma. El contraexamen se convierte así en la batalla por el entendimiento. ¿Cómo mantenemos el control ante un experto que quiere dictar cátedra? El control del examen es importantísimo. El litigante debe evitar que los peritos dicten cátedra o aporten más datos que los solicitados. Las reglas de litigación imponen una exigencia de preparación. La efectividad del contraexamen nos obliga, como abogados, a interiorizarnos en los conocimientos del experto. Esto significa estudiar aspectos fundamentales de la disciplina del experto o, insisto, asesorarse por otro experto de la misma disciplina que pueda orientar nuestro trabajo durante el contraexamen. ¿Sabe usted que el contraexamen de un experto es siempre un ejercicio complicado? Es fundamental reconocerlo. Todas las destrezas de litigación se ponen a prueba cuando contraexaminamos a un perito. Finalmente, doctor Artavia, hablemos del informe escrito. En muchos procesos civiles, el informe pericial se presenta por escrito antes de la audiencia. ¿Cuál es el valor probatorio de ese documento si el experto no comparece? Aquí debemos ser enfáticos. Si el perito no presta su declaración en el juicio y por ende no se somete a las preguntas del examen directo y del contraexamen, no existe prueba pericial. La razón es la no vigencia del principio de inmediación y contradicción, pilares de nuestro sistema contradictorio. El informe pericial en sí mismo es inadmisible como prueba. Eso no implica que el informe escrito no tenga ninguna utilidad en el juicio, pero su valor probatorio primario está supeditado a la oralidad y a la confrontación. Doctor Artavia, hemos cubierto los fundamentos teóricos y estructurales. Ahora necesitamos bajar esto a la práctica de nuestros litigios civiles, centrándonos en casos de responsabilidad, daños e incumplimiento de contratos. Le propongo 6 escenarios de contraexamen basados en los tipos de preguntas que usted ha descrito. Para cerrar esta profunda conversación, doctor Artavia, hemos solicitado 15 conclusiones esenciales y definitivas para que nuestros oyentes puedan llevarse los puntos clave de este capítulo. Claro, con todo el gusto, será un placer. Entonces,
15 conclusiones esenciales del contraexamen del perito. 1. Definición práctica de contrainterrogatorio. La definición del contraexamen se centra en el examen oral de la pericia de la contraria que resulta desfavorable a nuestra teoría del caso en el litigio civil. Este examen no pretende repetir el contenido del dictamen, sino evaluar críticamente su rigor científico, la coherencia de su metodología y la solidez de su vinculación con los hechos controvertidos. El objetivo es medir la consistencia técnica de la prueba adversa bajo la luz de nuestra propia teoría fáctica. 2. Objetivos del contrainterrogatorio de peritos. El objetivo principal del contraexamen es desacreditar al perito como órgano de prueba, bien sea por su interés en el resultado o por declarar sin conocimiento especializado suficiente. Al interrogarlo, el litigante busca demostrar que su independencia científica está comprometida y que su versión de los hechos carece del equilibrio exigido por la lex artis. Desmontar esa apariencia de objetividad es esencial para preservar la credibilidad de la teoría propia ante el tribunal. 3. Desacreditación del testimonio técnico. También buscamos desacreditar el testimonio al exponer que el perito utilizó procedimientos antiguos, incurrió en errores de premisas o llegó a conclusiones inciertas. Mostrar estos defectos metodológicos permite reducir la fuerza persuasiva del dictamen, evidenciando que sus afirmaciones no superan un escrutinio técnico serio. La crítica al método es, en consecuencia, el camino más eficaz para desarticular la autoridad del perito contrario. 4. Relevancia sustancial del error pericial. No cualquier margen de error detectado en la pericia es relevante. Debemos asegurar que el error tenga peso sustancial para desacreditar el testimonio ante el tribunal. El litigante prudente distingue entre la imprecisión inocua y la falla determinante que afecta la validez de la conclusión. Solo esta última debe ser enfatizada, pues un señalamiento irrelevante puede minar la credibilidad del propio abogado y trivializar el contraexamen. 5. Obtención de información favorable. Un segundo objetivo crucial es obtener información favorable del perito contrario, rescatando aspectos positivos para probar nuestras propias alegaciones ante el tribunal. El contraexamen también puede ser constructivo. Permite extraer afirmaciones o datos que, reinterpretados bajo la teoría del caso, fortalecen los supuestos de nuestra parte y generan puntos de coincidencia con la verdad procesal que buscamos acreditar. 6. Criterio de oportunidad para contraexaminar. Es altamente aconsejable evitar contraexaminar al perito de la contraparte si no es estrictamente necesario, dada tal la desventaja técnica que enfrentamos como litigantes. Interrogar sin un objetivo definido puede dar oportunidad al experto de reafirmar sus conclusiones, explicar mejor su método y recuperar credibilidad ante el juzgador. La omisión estratégica, en tales casos, resulta más prudente que un ejercicio arriesgado y estéril. 7. Preparación científica del litigante. Si la pericia opuesta es indispensablemente dañina, la única vía es prepararse con un plan trazado y con apoyo científico de nuestro propio experto o consultor. La refutación efectiva exige comprensión técnica equivalente, conocimiento del lenguaje pericial y control absoluto de los temas a abordar. Solo una preparación interdisciplinaria rigurosa permite un contrainterrogatorio de precisión quirúrgica y de auténtico valor probatorio. 8. Credibilidad técnica y especialización. Las preguntas deben enfocarse estratégicamente en la falta de experiencia del perito en el área específica del litigio, minando su credibilidad técnica ante el tribunal. La especialización no se presume, debe ser demostrada. Cuestionar la ausencia de trayectoria o de publicaciones relevantes es un modo legítimo de revelar que el testigo técnico no posee la autoridad científica necesaria para opinar en el caso concreto. 9. Cuestionamiento metodológico. Cuestionar la metodología aplicada es esencial si el experto usó técnicas anticuadas, sin soporte disciplinario o francamente erróneas para el caso civil en cuestión. Todo método debe ajustarse a estándares verificables y actualizados. La exposición de tales deficiencias muestra que el dictamen carece de base empírica suficiente y que, por tanto, su resultado no puede ser aceptado como prueba idónea ni convincente. 10. Falencias conceptuales y omisiones del informe. El litigante debe revisar si la pericia parte de un enfoque erróneo del problema suscitado
o si dejó sin resolver cuestiones que eran base de su propia proposición. Un informe que omite variables determinantes o confunde las categorías jurídicas del caso produce conclusiones inservibles. Demostrar esas omisiones evidencia que el perito no comprendió el objeto de la pericia ni el alcance del debate judicial. 11. Parcialidad en la interpretación de resultados. Si el método fue correcto pero la interpretación de los resultados fue errónea, hay que exponer la parcialidad del perito al apartarse de la conclusión técnica. Esta desviación revela intencionalidad y falta de objetividad. El buen litigante demuestra que el error no radica en la ciencia, sino en quien la aplica de forma sesgada, convirtiendo un dato neutro en un instrumento de defensa del cliente que lo contrató. 12. Estilo comunicativo del litigante. Es vital emplear técnicas para resaltar ante el tribunal la parcialidad del perito, usando un tono neutro o amigable para no caer en conductas agresivas. El contraexamen eficaz desacredita con serenidad. El dominio del ritmo, la voz y el lenguaje corporal generan mayor autoridad que la confrontación. El tono persuasivo y respetuoso comunica solvencia y evita despertar simpatía hacia el experto adverso. 13. Orden temático y cronológico. La estructura del contraexamen debe ser temática, priorizando las conclusiones antes que el procedimiento y siguiendo un orden cronológico estricto. Comenzar por lo más relevante capta a la atención judicial y facilita la comprensión del hilo lógico. Este ordenamiento secuencial evita dispersión y demuestra al tribunal que el litigante controla la información técnica con rigor y coherencia argumentativa. 14. Clarificación del lenguaje técnico. Debemos exigir al perito que explique cualquier término técnico difícil en lenguaje lego y hacer ver al tribunal que su visión común es insuficiente para comprender el tema. Esta traducción revela si el perito domina genuinamente el conocimiento que alega poseer o si recurre a tecnicismos para ocultar debilidades. La claridad del experto o su falta se convierte así en prueba de su competencia o de su fragilidad profesional. 15. Oralidad e inmediación como garantía probatoria. El informe pericial escrito es inadmisible como prueba si el experto no declara oralmente, pues es indispensable cumplir con los principios de inmediación y contradicción. La validez del dictamen depende del examen directo y del contrainterrogatorio, que permiten al juez apreciar personalmente la solvencia técnica del perito. Sin esa oralización, la prueba carece de autenticidad y se reduce a un mero documento sin eficacia procesal. Agradecemos al Dr. Sergio Artavia por esta clase magistral y práctica sobre el contraexamen del perito. Gracias a ustedes, nuestra audiencia, por compartir un capítulo más de Ecos de Juicios en nuestra compañía. Los invito a interactuar con los demás capítulos del podcast disponible en Spotify y YouTube. Asimismo, a que visiten el sitio web sergioartavia.com, en el cual podrán encontrar mucho más material para la formación continua de profesionales del derecho.